Es posible que los textos más antiguos y sagrados de la humanidad aún oculten secretos que hemos pasado por alto durante siglos. La Biblia, un libro que muchos tienen en casa, que ha sido leída, estudiada y reverenciada durante generaciones, podría guardar dentro de sus páginas verdades tan profundas que no siempre saltan a la vista. Desde cuestiones sobre la creación, pasando por profecías, hasta misterios que aún no han sido completamente descifrados, este antiguo texto está lleno de secretos que, a lo largo de la historia, han dejado perplejos a eruditos, religiosos y estudiosos por igual. Te hago una pregunta, ¿alguna vez te has detenido a pensar que tal vez, al leer la Biblia, solo hemos rasgado la superficie de su inmensa sabiduría? ¿Qué pasaría si existieran misterios ocultos, mensajes cifrados y grandes secretos que la mayoría no ha descubierto aún? Hoy te llevaré en un viaje a través de las Escrituras para explorar juntos algo que pocos se atreven a preguntar: ¿cuáles son los secretos mejor guardados de la Biblia? No estamos hablando aquí de simples coincidencias o interpretaciones subjetivas. Estamos hablando de detalles profundamente escondidos, que han sido mencionados solo veladamente, o que han permanecido en silencio esperando a ser revelados en el momento adecuado. Desde el significado oculto de ciertos números, eventos inexplicables en la historia del mundo, hasta misteriosos pasajes que no tienen una explicación clara. Cosas que pueden haber permanecido fuera de nuestro entendimiento, porque tal vez necesitábamos otro enfoque, una nueva manera de verlas. Este no es un simple viaje por la superficie de versículos conocidos. Vamos a profundizar en lo que pocos exploran. Tal vez sientas sorpresa, tal vez desconcierto, pero una cosa es segura: verás la Biblia de una manera completamente diferente después de descubrir estos 7 secretos. Lo fascinante de la Biblia es que, aunque ha sido traducida a innumerables idiomas, sigue siendo universal en su mensaje. Sin embargo, algunos de sus secretos más profundos parecen estar escondidos a plena vista, esperando solo a aquellos dispuestos a mirar más allá del texto. ¿Estás listo para esa revelación? Estos 7 secretos podrían desafiarnos profundamente, transformar nuestra comprensión de la fe y quizás hasta cambiar nuestra percepción de las mismas Escrituras. Porque no es solo el lenguaje el que guarda sus misterios. También encontramos secretos en la palabra profética, en la historia y en los significados simbólicos que Dios ha incrustado en las páginas para que quienes buscan de todo corazón los encuentren. Así que abre tu mente, tu espíritu, y acompáñame en este extraordinario viaje a través de los misterios mejor guardados en las Escrituras. Prepara tu corazón, porque hoy comenzamos juntos el descubrimiento de los secretos más asombrosos que la Biblia ha atesorado durante siglos. Muchos han intentado entenderlos, algunos han fracasado, pero tú, hoy, tienes la oportunidad de entrar en esta aventura espiritual y encontrar una nueva luz sobre estos 3 milenios de sabiduría divina. Aquí empiezan los 7 secretos mejor guardados de la Biblia. El primer secreto, la numerología bíblica. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos números se repiten una y otra vez en la Biblia? El número 7, por ejemplo, aparece en tantas ocasiones, y no es casualidad. En la creación del mundo, Dios descansó en el 7º día, Génesis capítulo 2, versículo 2. El número 40 también resuena, como los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 34, versículo 28, o los 40 días que Jesús ayunó y fue tentado en el desierto, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 2. Estos números no son simplemente cifras, son símbolos que transmiten mensajes espirituales profundos. El número 7 es el símbolo de la perfección divina, un ciclo completo que se cierra de manera perfecta y ordenada. El número 40 representa un periodo de prueba, de purificación. Pero lo más interesante es preguntarse, ¿qué otros números están escondidos dentro de la Biblia y qué significan? El estudio de la numerología bíblica sugiere que ciertos patrones numéricos usados en las Escrituras tienen un significado espiritual subyacente y un propósito divino. Por ejemplo, el número 12 aparece en los 12 discípulos de Jesús, en las 12 tribus de Israel, Génesis capítulo 49. ¿Es casualidad? La respuesta es no. Existe un orden no solo físico, sino espiritual, que Dios sigue. El segundo secreto, el Génesis y el caos inicial. El Génesis es uno de los libros más citados, pero es también uno de los que contiene más misterio. Sabemos que Dios creó el cielo y la tierra, pero el enfoque tradicional oculta un aspecto interesante. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué Dios permitiría que la creación comenzara desde el caos?
Una línea de pensamiento es que este caos inicial simboliza nuestras propias vidas antes de conocer a Dios. El vacío y el desorden representan nuestra desconexión de lo que es divino. Cuando Dios comenzó a establecer el orden, donde separa la luz de las tinieblas y las aguas de los cielos, es una imagen de la restauración y la santificación de nuestras almas. La creación relata más que un acontecimiento histórico, es un reflejo de cómo opera Dios aún hoy en nuestras vidas. Primero permite el caos, para luego transformarlo, con su palabra, en un lugar habitable y lleno de vida. Este es un secreto profundo que pocos alcanzan a comprender. El tercer secreto, la profecía de los últimos días. El libro del Apocalipsis ha generado fascinación y temor a lo largo de los siglos. Uno de sus misterios más grandes es su visión profética sobre el fin del mundo. Pero un secreto poco mencionado es que muchos de los eventos descritos en el Apocalipsis ya se han cumplido, y no de una manera mística, sino histórica. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 14, se describe un terremoto masivo, eclipses y signos en el cielo. Extrañamente, relatos históricos y científicos registran fenómenos similares en tiempos recientes, lo que sugiere que la humanidad ya está viviendo algunas de las escenas descritas. Esto revierte nuestra percepción de que todo está en el futuro y nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo el presente. El Apocalipsis no solo nos prepara para el final, nos recuerda la importancia de la hora, de cómo vivir nuestra vida a la luz de lo que está por venir y de aquello que ya comenzó. Es un libro para alertarnos y para que, a través del entendimiento, no nos sorprenda lo que ha de suceder. El cuarto secreto, Jesús y el misterio del reino. Cuando Jesús habló en parábolas, sus discípulos le preguntaron por qué lo hacía. Y él les respondió en Mateo capítulo 13, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este pasaje revela algo asombroso: hay misterios del reino que están reservados solo para aquellos dispuestos a buscar la verdad. Las parábolas de Jesús son enseñanzas aparentemente simples, pero contienen tapas profundas de sabiduría y verdad que no todos pueden interpretar fácilmente. Cuando habla de la semilla que cae en buena tierra, Mateo capítulo 13, versículo 23, no se refiere solo a aquellos que escuchan el Evangelio. Está revelando el proceso espiritual interno, del cual muchos no son completamente conscientes, pero que produce frutos duraderos solo cuando el terreno del alma ha sido preparado. Jesús usaba un lenguaje tan sencillo que hasta los niños podían entender, pero al mismo tiempo desvelaba secretos espirituales que a siglos de distancia aún estamos tratando de entender completamente. Su enseñanza llegaba a todos, pero solo unos pocos lograban integrar en su vida los secretos del reino. El quinto secreto, el pacto de sangre. En toda la Biblia, el concepto del pacto es fundamental. Sin embargo, el verdadero significado del pacto de sangre se encuentra oculto tras símbolos y formas de interpretación que hemos dejado de ver. Cuando Jesús compartió la última cena con sus discípulos, él mencionó el nuevo pacto en mi sangre, Lucas capítulo 22, versículo 20. Este pacto de sangre es un acto profundamente simbólico y poderoso, pues en la antigua cultura hebrea, los pactos de sangre eran los más sagrados y firmes. Sin embargo, el sacrificio de Jesús trasciende cualquier costumbre o ritual. Su acto inyecta una verdad divina. No solo estamos hablando de una formalidad entre Dios y el hombre, sino del derramamiento de sangre que redime, limpia y transforma. El secreto aquí es que este pacto no puede romperse porque fue sellado con la vida misma. En el Antiguo Testamento, los pactos se basaban en el sacrificio de animales, pero en el Nuevo Pacto, el sacrificio de Jesús en la cruz lo transforma todo. Este es el poder del sacrificio perfecto, cubre y restaura lo que se había perdido en el tiempo del pecado de Adán y Eva, y establece una nueva relación entre Dios y la humanidad. Una vez que entiendes este secreto, la cruz se convierte en mucho más que un símbolo de muerte, se convierte en un puente eterno entre el cielo y la tierra. El sexto secreto, la historia escondida en los nombres. Uno de los secretos increíblemente fascinantes de la Biblia es la historia que se puede construir a partir de los significados encerrados en los nombres bíblicos. En la genealogía de Adán en Génesis capítulo 5, se pueden encontrar mensajes sorprendentes escondidos tras los nombres. Cada nombre tiene un significado y, cuando los nombres se alinean y sus significados se agrupan, aparece un mensaje sorprendente sobre la promesa de salvación. Por ejemplo, Adán significa hombre, Set significa establecido, Enos significa mortal, Cainán significa dolor, y el resto de los nombres continúan con significados que, juntos, forman una narrativa completa. Cuando se traduce esta genealogía como un todo,
se puede obtener una interpretación interesante como: el hombre, Adán, ha sido establecido mortal, Set y Enos, en dolor, Cainán. Pero un Dios viviente desciende y trae consuelo, Noé. Este relato increíblemente meticuloso está escondido en una simple lista de nombres, y sin embargo, expone un mensaje profético sobre el plan de redención de Dios. Dios no deja nada al azar en su palabra. Incluso en detalles que a menudo pasamos por alto, como los nombres de las personas, hay mensajes con una profundidad que revelan su propósito divino. Obsérvalo así: cada nombre que aparece en la Biblia tiene un significado que, oculto en la trama del texto, puede desvelar otro secreto de Dios. El séptimo secreto: los ángeles y la batalla invisible. Uno de los secretos mejor guardados podría ser el increíble conflicto que ocurre en el mundo espiritual, invisible para nuestros ojos terrenales. La Biblia alude a este conflicto en varias ocasiones. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 14, un ángel menciona que fue detenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que llegó el arcángel Miguel para ayudarlo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso hay una batalla espiritual ocurriendo constantemente alrededor nuestro mientras nos enfrentamos a situaciones aparentemente cotidianas? La respuesta es reveladora. La Biblia nos menciona que no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades y principados, Efesios capítulo 6, versículo 12. El mundo espiritual está activo, muy cerca de nosotros. Ángeles y fuerzas del mal están en constante enfrentamiento, afectando incluso el curso de los eventos terrestres. A menudo vemos nuestras luchas como meras dificultades humanas, pero la dimensión celestial está siempre en acción, librando guerras que tienen consecuencias eternas. Este pasaje nos invita no solo a conformarnos con lo que vemos, sino a recordar que, como cristianos, somos parte de una realidad mayor, donde Dios despliega su plan divino, y donde nuestras decisiones y oraciones tienen un impacto más profundo de lo que podemos comprender con los ojos humanos. Este secreto nos llama a caminar con fe, sabiendo que no estamos solos en las pruebas que enfrentamos. Cada uno de estos secretos invita a un análisis que va más allá de simplemente entender palabras sobre una página. Tratar lo que hemos explorado nos lleva a confrontar preguntas esenciales, tanto para nuestra alma como para nuestra vida cristiana. Primero, ¿por qué Dios usaría mensajes ocultos y detalles tan sutiles en su palabra? ¿No sería más fácil para todos si las enseñanzas divinas llegaran claras, sin tener que escarbar? La respuesta a esa incógnita podría radicar en el hecho de que Dios busca personas que le busquen genuinamente. Como dice en Proverbios capítulo 25, versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Los secretos no están para apartar a nadie del conocimiento de Dios, sino para profundizar nuestra búsqueda de Él. Dios no esconde verdades para que no las encontremos, sino para que el acto de descubrirlas sea un proceso de fe, humildad y compromiso. Es esa búsqueda sincera de las cosas más profundas de la Biblia lo que transforma realmente a una persona. Y así llegamos al propósito de estos 7 secretos. Cada uno nos invita a ver a Dios con una nueva perspectiva. La numerología bíblica, por ejemplo, podría parecer una curiosidad, pero nos enseña que Dios tiene un diseño perfectamente ordenado para su creación. Esto puede alentarnos, en momentos de caos personal, a confiar en que Dios tiene un orden igualmente perfecto para cada aspecto de nuestras vidas. El caos mencionado en el Génesis no es solo un remoto estado original de la tierra. Es una representación de nuestras propias vidas. Antes de que Dios entre en nuestras historias, a menudo estamos sumidos en un desorden emocional y espiritual. Así como Él habló luz a las tinieblas, puede hacer lo mismo en nosotros. Este análisis nos lleva a una reflexión personal: ¿qué partes de nuestra vida aún necesitan ser ordenadas por su palabra? En cuanto al Apocalipsis, hay una lección invaluable aquí: no debemos temer al futuro, porque mucho de lo que tememos ya ha sido resuelto en el plan divino. Las profecías se cumplen conforme al tiempo designado por Dios, y nuestra esperanza reside en el hecho de que Él está al mando. El Apocalipsis no es simplemente una advertencia de destrucción, es también una promesa del triunfo final de Dios sobre el mal y la restauración completa del orden divino. Las parábolas de Jesús, al estar envueltas en misterio, nos instan a hacer algo que muchas veces olvidamos: detenernos y meditar. Vivimos en un mundo agitado, buscando respuestas rápidas y directas, pero Jesús nos recordaba una y otra vez que el reino de Dios no es para quienes buscan atajos. Es para quienes están dispuestos a nutrir las semillas de la fe, esperando pacientemente a que crezcan y den fruto. Esa es la clave del secreto escondido en las parábolas: somos parte activa de ese proceso de crecimiento.
¿Qué tipo de terreno espiritual somos? Por último, el pacto de sangre de Jesús y la historia escondida en los nombres bíblicos nos revelan algo asombroso sobre la naturaleza eternamente conectada de las Escrituras. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Dios no deja cabos sueltos. Todo se conecta de manera perfecta desde el Génesis hasta Apocalipsis, y el pacto que Jesús hizo en la cruz no tiene comparación. Nos invita a vivir no solo bajo la gracia, sino dentro de un pacto eterno que Él selló con su sangre. Lo que hemos examinado aquí es solo una fracción de los vastos misterios que la Biblia encierra. Y, sin embargo, basta para recordarnos algo crucial: Dios trabaja tanto en lo grande como en lo pequeño, en lo visible y lo oculto. El hecho de que algo esté oculto no significa que sea irrelevante. Al contrario, lo invisible tiene un impacto increíble en nuestra vida de fe. Esto debería llevarnos a una reflexión honesta: ¿estamos nosotros también dispuestos a ir más allá de lo obvio para encontrar las grandezas de Dios? ¿O nos quedamos satisfechos con lo superficial, sin buscar ese tesoro espiritual más profundo? Al llegar al final de nuestro viaje por los 7 secretos mejor guardados de la Biblia, debemos detenernos por un momento y reflexionar sobre lo que esto significa para nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios siempre ha guardado estos misterios no para ocultarlos por completo, sino para que el fiel que escudriña y busca con corazón sincero, los descubra y los viva. Estos secretos no son para unos pocos elegidos de hace siglos o para los estudiosos más eruditos. Son para ti, para mí, para todo aquel que quiere profundizar en su relación con Dios. Al final del día, estos secretos nos invitan a ir más allá de una lectura casual de la Biblia. Nos retan a involucrarnos más, a meditar más, a orar más y, sobre todo, a buscar una conexión más íntima con el autor de la misma. Aunque los misterios de la Biblia son muchos, hemos podido atisbar solo algunos de ellos hoy. Pero hay una verdad inmutable que no podemos dejar pasar: cuando conocemos más a Dios, nuestra vida cambia. Cuando empezamos a ver cómo cada detalle de su palabra tiene un propósito eterno, nuestra fe se fortalece. Nos damos cuenta de que no hay ni una sola palabra en las Escrituras que sea accidental. Todo tiene un significado, una razón y un mensaje para aquellos que eligen buscar. Así que, la próxima vez que tomes tu Biblia, quizás quieras abrirla con ojos renovados. Ya no es solo un libro, es un mapa, una brújula, un tesoro que solo quienes se aventuran a explorar encuentran. Y quizás, al igual que los secretos que hemos revelado hoy, aún haya muchos más esperando por ser descubiertos por el corazón que anhela más de Dios. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de descubrimiento. No olvides compartir lo que aprendiste hoy, deja tus comentarios y sigue buscándolo con todo tu corazón. Porque, como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Sigue buscando,